El viento soplaba con una frialdad implacable sobre las colinas de San Juan de la Sierra, arrastrando consigo el polvo seco de una tierra que parecía haber olvidado el significado de la vida. Allí, de pie frente a una extensión de suelo agrietado y cubierto de matorrales espinosos, se encontraba Elena. A sus 26 años, sus manos ya mostraban las huellas del trabajo duro y las noches de insomnio, pero sus ojos, de un marrón profundo y decidido, mantenían una chispa de esperanza que ni la pobreza más extrema había logrado extinguir. En sus brazos, envuelto en una manta raída pero limpia, dormía Mateo, su hijo de apenas 3 años. Él era su mundo, su motor y, en ese momento, la única razón por la que no se desplomaba ante la injusticia que acababa de presurizar su pecho. Apenas una hora antes, en la notaría del pueblo, se había llevado a cabo la lectura del testamento del patriarca de los Mendoza, el abuelo de Elena. La familia Mendoza era conocida por sus vastas extensiones de viñedos y tierras fértiles, pero Elena siempre había sido la pariente pobre, la hija de la oveja negra que se atrevió a casarse por amor y no por conveniencia. Tras la muerte de sus padres, Elena quedó a merced de sus tíos y primos, quienes la trataban más como una sirvienta que como un miembro de la estirpe. A Elena, había leído el notario con una voz monótona que ocultaba una pizca de lástima, se le otorga la parcela número 42, conocida como el Salitral. Las risas ahogadas de sus primos, Carlos y Julián, resonaron en la pequeña oficina. El Salitral era una burla cruel. Era una franja de tierra en la periferia de la región, famosa por su alta salinidad, la falta de acceso a los canales de riego y su suelo pedregoso donde ni siquiera las malas hierbas crecían con fuerza. Mientras que sus primos se repartían los valles verdes y las bodegas modernas, a ella le entregaban un desierto estéril. Es lo justo para alguien que no ha aportado nada al prestigio de la familia, había sentenciado su tío Ricardo, ajustándose el traje de seda. Agradece que tienes un lugar donde caerte muerta, sobrina. Ahora, Elena caminaba por el linde de su nueva propiedad. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja violáceo que contrastaba con el gris cenizo de la tierra bajo sus pies. Se arrodilló, dejando con cuidado a Mateo sobre una piedra plana, y hundió sus dedos en el suelo. La tierra estaba caliente, áspera y se deshacía como ceniza entre sus dedos. Al probar un poco de ese polvo con la punta de la lengua, el sabor amargo de la sal le confirmó la magnitud del desafío. «¿Cómo voy a alimentarte, mi niño?», susurró, sintiendo que una lágrima traicionera rodaba por su mejilla. Pero antes de que la desesperación la consumiera, recordó las palabras de su madre: «La tierra no es mala, Elena, solo hay tierras que no han encontrado a quien sepa escucharlas». Elena se levantó y miró hacia el horizonte. A lo lejos, las luces de la mansión Mendoza comenzaban a encenderse, un recordatorio constante de lo que le habían negado. Sin embargo, en lugar de odio, sintió una determinación gélida y afilada. No tenía dinero, no tenía herramientas modernas y no tenía el apoyo de nadie, pero tenía sus manos, su voluntad y esa parcela que todos despreciaban. Esa noche, se refugiaron en una pequeña cabaña de adobe abandonada que se encontraba en el límite de la propiedad. El techo tenía goteras y las paredes estaban agrietadas, pero era suyo. Mientras Mateo dormía profundamente, Elena encendió una pequeña vela y sacó un viejo cuaderno de botánica que había pertenecido a su padre. Pasó las páginas con reverencia, buscando información sobre plantas que prosperaran en suelos salinos, sobre técnicas ancestrales de filtración y recuperación de sustratos. El silencio del desierto era absoluto, interrumpido solo por el aullido lejano de un coyote. Elena sabía que los próximos meses serían una batalla de desgaste contra la naturaleza y contra el desprecio de su propia sangre. Sus manos sangrarían, su espalda se doblaría bajo el peso de los cubos de agua que tendría que traer desde el pozo más cercano a kilómetros de distancia, y muchos días el hambre sería su única compañía. Pero mientras observaba el rostro tranquilo de su hijo bajo la tenue luz de la vela, Elena hizo una promesa silenciosa. Ese suelo muerto volvería a la vida.
No solo sobreviviría, sino que construiría un imperio sobre la sal que sus tíos consideraban una maldición. La pobre madre soltera no sería una víctima de las circunstancias, sino la arquitecta de su propio destino. El salitral, el lugar donde nada crecía, estaba a punto de presenciar un milagro forjado con sudor y lágrimas. El alba en el salitral no llegaba con el canto de los pájaros, sino con un silencio sepulcral que pesaba en los hombros. Elena se levantaba antes de que el primer rayo de sol hiriera el horizonte, aprovechando la frescura residual de la noche para trabajar la tierra antes de que el calor se volviera insoportable. Sus herramientas eran rudimentarias, una azada vieja con el mango astillado que encontró en la cabaña y sus propias manos, que en pocas semanas se habían cubierto de callosidades y grietas profundas. El primer mes fue una lección de humildad y resistencia. La rutina era agotadora. Para hidratar mínimamente el suelo y mantener con vida los pocos suministros que tenía, Elena debía caminar 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta hasta un manantial público con 2 pesados cubos de madera. Cada gota de agua era sagrada, la usaba primero para lavar la cara de Mateo, luego para cocinar un poco de maíz y, finalmente, el resto iba a parar a los pequeños surcos que intentaba abrir en la costra salina de su parcela. ¿Qué haces, mamá? Preguntaba Mateo, sentado bajo la escasa sombra de un arbusto seco, jugando con piedras que imaginaba que eran coches. Estoy despertando a la tierra, mi amor, respondía ella, secándose el sudor con el antebrazo. Está dormida y necesita que alguien la cuide para darnos sus frutos. Un mediodía, mientras golpeaba el suelo con una fuerza nacida de la desesperación, la azada chocó contra algo inusualmente duro. No era el sonido hueco de una piedra, sino un crujido metálico y luego un borbotón de humedad. Elena se detuvo, con el corazón latiéndole en la garganta. Cavó con las manos, olvidando el dolor de sus uñas rotas, hasta que descubrió una antigua tubería de barro cocido, rota por el tiempo y la presión de las raíces muertas de un arbusto cercano. No era una tubería de riego común. Al seguir el rastro de la humedad, se dio cuenta de que el agua que emanaba no era dulce, pero tampoco era el agua estancada y salobre de los pozos de la zona. Tenía un olor mineral intenso, casi metálico. Elena recordó los estudios de su padre sobre la geología de la región. San Juan de la Sierra estaba asentado sobre antiguas fallas volcánicas. Lo que ella acababa de encontrar era una filtración de un acuífero termal subterráneo que, por alguna razón, desembocaba justo bajo su tierra baldía. Esa noche, bajo la luz de la luna, Elena no durmió. Analizó la muestra de agua en su cuaderno de botánica, comparando el color y la reacción al mezclarla con el suelo salino. Descubrió algo asombroso: los minerales de esa fuente termal, al contacto con la salinidad extrema del salitral, creaban una reacción química que neutralizaba la toxicidad del suelo para ciertas especies exóticas. No era tierra para uvas comunes como las de sus tíos, ni para maíz o trigo. Era un ecosistema único, un nicho biológico que nadie en la región había sabido explotar. Sin embargo, el descubrimiento trajo consigo una nueva dificultad. Para aprovechar esa agua, necesitaba excavar un pozo artesanal y construir un sistema de canales de madera para distribuir el mineral por toda la parcela. No tenía dinero para contratar ayuda, y el pueblo ya empezaba a murmurar sobre la loca de la colina que intentaba sembrar en la sal. Sus primos, Carlos y Julián, pasaron un día por el camino principal en su camioneta de lujo, levantando una nube de polvo que cubrió a Elena y al pequeño Mateo. Elena! Gritó Carlos con sorna, asomándose por la ventanilla. Si necesitas sal para la sopa, solo tienes que agacharte. Deja de hacer el ridículo y vuelve al pueblo a lavar ropa, que es para lo que sirves. Las carcajadas de los hombres se perdieron en la distancia, pero sus palabras no hirieron a Elena. Al contrario, fueron el combustible que necesitaba. Se dio cuenta de que su invisibilidad era su mayor ventaja. Mientras ellos la creyeran derrotada, nadie interferiría en sus planes. Con una determinación feroz, Elena comenzó a recolectar maderas viejas, piedras de río y arcilla.
Durante las siguientes semanas, su cuerpo se convirtió en una máquina de carga. Cavó hasta que sus brazos temblaron, moviendo toneladas de tierra para canalizar el agua termal. Mateo, viendo el esfuerzo de su madre, ayudaba transportando piedras pequeñas, aprendiendo desde niño el valor del sacrificio. El momento de la verdad llegó cuando Elena decidió sembrar las primeras semillas que había comprado con sus últimos ahorros, una variedad de salicornia y unas semillas de una flor exótica conocida como lirio de desierto, que su padre le había dicho una vez que solo florecía en condiciones extremas. Pasaron los días. El sol seguía castigando la tierra, y los vecinos la miraban con lástima cuando bajaba al pueblo a comprar lo mínimo para sobrevivir. Pero una mañana, justo cuando el rocío apenas humedecía la superficie, un diminuto brote verde, casi fosforescente por su intensidad, rompió la costra gris del salitral. Elena cayó de rodillas. No era solo una planta, era el primer estandarte de su victoria. Aquella tierra, despreciada por todos, estaba empezando a responder a su esfuerzo. Pero ella sabía que esto era solo el principio. Para facturar los millones que soñaba, no bastaba con que algo creciera, necesitaba que lo que creciera fuera algo que el mundo nunca hubiera visto antes. Y el secreto de su agua termal estaba a punto de revelar una propiedad que cambiaría la industria de la cosmética y la medicina natural para siempre. El brote verde que Elena había visto no era un espejismo. En menos de 3 meses, lo que antes era un páramo grisáceo se había transformado en un tapiz de colores alienígenas. Las plantas de salicornia, carnosas y vibrantes, se extendían como dedos esmeraldas sobre el suelo, pero lo que realmente destacaba era el lirio del desierto. Gracias a la combinación única de los minerales volcánicos del agua subterránea y la salinidad del terreno, las flores no eran blancas como las originales, habían desarrollado pétalos de un azul profundo, casi eléctrico, con vetas plateadas que brillaban bajo el sol. Sin embargo, la belleza no era el único atributo de aquellas flores. Un día, mientras Elena trabajaba reparando uno de los canales de arcilla, se hizo un corte profundo en la palma de la mano con una piedra afilada. El dolor fue agudo y la sangre comenzó a brotar con fuerza. Por instinto, y buscando algo de frescor, Elena trituró una de las hojas de las plantas que crecían junto al agua termal y aplicó la savia sobre la herida. Lo que sucedió a continuación la dejó estupefacta. El escozor desapareció casi instantáneamente, reemplazado por una sensación de frío sedante. Al retirar la hoja unos minutos después, la herida no solo había dejado de sangrar, sino que los bordes empezaban a cerrarse con una rapidez antinatural. Elena observó sus manos, desgastadas por meses de sol y trabajo, y notó que la piel donde había caído la savia lucía más suave, firme y joven. Esto no es solo una planta, susurró para sí misma, con el corazón acelerado. Es un tesoro. Elena comenzó a experimentar en secreto. Usando una vieja prensa de madera y algunos frascos de vidrio que había esterilizado, extrajo la esencia de los lirios y la mezcló con el agua mineralizada. Sin saberlo, estaba creando un serum natural con una concentración de oligoelementos y antioxidantes superior a cualquier producto de lujo en el mercado. La noticia de que algo extraño crecía en el salitral empezó a correr por el pueblo. Los rumores llegaron a oídos de la familia Mendoza, quienes no tardaron en aparecer para burlarse. Una tarde, su primo Julián llegó en su caballo, deteniéndose frente a la precaria cerca de Elena. Vaya, vaya, la prima se ha vuelto jardinera, dijo Julián con una sonrisa cínica, observando las flores azules. ¿Qué piensas hacer con estas malezas de colores? ¿Venderlas en el mercado por unos centavos? Deberías haber aceptado mi oferta de trabajar en mis viñedos como recolectora, al menos tendrías comida de verdad para el niño. Esta maleza, Julián, tiene más valor que toda tu cosecha de uva amarga, respondió Elena sin levantar la vista de su trabajo. Julián soltó una carcajada estrepitosa y se marchó galopando, levantando polvo. Pero Elena no estaba sola.
Observando la escena desde la carretera, un hombre elegante, con un traje que desentonaba completamente con el entorno rural, bajaba de un vehículo negro. Era el doctor Adrián Valerius, un renombrado bioquímico y cazador de ingredientes para una de las firmas de cosmética más prestigiosas de Europa. Había llegado a la región siguiendo un rumor sobre una anomalía geológica, pero lo que encontró frente a la cabaña de Elena lo dejó sin aliento. Disculpe, señora, dijo el hombre, acercándose con cautela. He pasado por muchos laboratorios y jardines botánicos, pero jamás he visto una pigmentación como la de esos lirios. ¿Es usted la dueña de esta tierra? Elena se puso de pie, protegiendo instintivamente a Mateo, que se escondía tras sus faldas. Lo soy. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Adrián Valerius. He notado la estructura de sus cultivos desde la carretera. Si me permite preguntarle, ¿con qué agua está regando estas plantas? El brillo de las hojas indica una saturación mineral que es teóricamente imposible en este clima. Elena dudó. Durante meses, su única defensa había sido su soledad. Revelar su secreto podría significar que su familia intentara arrebatarle la tierra ahora que empezaba a dar frutos. Pero vio en los ojos del doctor una mezcla de asombro y respeto profesional, no la codicia burda de sus primos. Es el agua de las entrañas de esta tierra salada, respondió ella con cautela. Una mezcla de fuego y sal. El doctor se acercó a una de las flores y, con el permiso de Elena, tomó una pequeña muestra de la savia. Al aplicarla sobre el dorso de su propia mano, su expresión cambió de curiosidad a una incredulidad absoluta. Esto es imposible, murmuró. La capacidad de regeneración celular de este compuesto es 10 veces superior a la del ácido hialurónico sintético. Señora Mendoza, usted no tiene aquí una granja. Usted tiene una mina de oro biológica. Esa noche, sentados en la humilde mesa de madera de la cabaña, el doctor Valerius le hizo una propuesta que Elena jamás habría imaginado. No quería comprarle la tierra, quería asociarse con ella. Necesitaba muestras para llevar a París y realizar pruebas clínicas. Si los resultados son los que sospecho, dijo el doctor con seriedad, esta parcela de tierra que su familia despreció será el origen de la línea de cuidado de la piel más costosa del mundo. Usted no solo dejará de ser pobre, Elena. Usted será la mujer que revolucione la ciencia de la belleza. Elena miró a Mateo, que dormía en un rincón, y luego sus propias manos callosas. El camino hacia los millones estaba frente a ella, pero sabía que con el éxito vendrían los lobos. Sus tíos no se quedarían de brazos cruzados cuando descubrieran que la peor tierra de la región era, en realidad, la más valiosa. La partida de Elena hacia la capital marcó el fin de su anonimato. Dejó a Mateo al cuidado de la única vecina que la había ayudado en los tiempos de hambre, una anciana llamada Doña Rosa, y partió con una maleta de cartón que contenía apenas un par de mudas y 12 frascos de vidrio cuidadosamente sellados con cera de abeja. En esos frascos viajaba el futuro, el extracto puro de los lirios de sal. Al llegar a la ciudad, el contraste fue abrumador. El doctor Valerius la recibió en un laboratorio de paredes blancas y máquinas que emitían pitidos rítmicos, un mundo a años luz de su cabaña de adobe. Elena, con su vestido sencillo y su piel bronceada por el sol inclemente, caminaba con una dignidad que silenciaba los susurros de los asistentes del laboratorio. Elena, los resultados preliminares han dejado a la junta directiva sin palabras, le dijo Adrián mientras le mostraba una pantalla llena de gráficos. El componente que hemos bautizado como Mendoza V, extraído de tus flores, no solo hidrata. Crea una barrera que protege el ADN celular del estrés oxidativo. En términos simples, es lo más parecido a una fuente de la juventud que la ciencia ha encontrado. Pero mientras Elena negociaba los términos de una patente que le garantizaba el 40% de las regalías de cualquier producto derivado, en San Juan de la Sierra la envidia empezaba a germinar. Su tío Ricardo, tras enterarse por un informante en la notaría de que Elena estaba registrando una empresa internacional, montó en cólera.
No podía permitir que la hija del fracasado de su hermano fuera más exitosa que él. Convocó a sus hijos y a un abogado sin escrúpulos para revisar el testamento del abuelo. Hay una cláusula de productividad y uso de suelo, señaló el abogado, ajustándose los anteojos. Si un heredero recibe tierras y éstas no se utilizan para el fin tradicional de la región, la viticultura, o si se descubre que el heredero ocultó información sobre el valor del suelo al momento de la repartición, la familia puede solicitar una revocación de la donación. Ricardo sonrió con malicia. Ella sabía que esa tierra tenía algo especial y no lo dijo. Nos engañó para quedarse con un recurso que pertenece al patrimonio de los Mendoza. Mañana mismo presentaremos la demanda. Cuando Elena regresó al pueblo una semana después, no llegó derrotada, sino transformada. Traía consigo un cheque de adelanto que era más dinero del que había visto en toda su vida, y un equipo de ingenieros para empezar la construcción de un invernadero de alta tecnología. Sin embargo, en la puerta de su parcela la esperaba un oficial de justicia con una orden de restricción. No puede pasar, señora Mendoza, dijo el oficial. La propiedad está en disputa legal por presunto fraude sucesorio. Sus tíos han reclamado la titularidad del salitral. Elena sintió que el mundo se desmoronaba. Miró hacia sus cultivos, donde los lirios azules se mecían con el viento, ajenos a la codicia humana. A lo lejos, vio la camioneta de su tío Ricardo. El hombre bajó del vehículo con una suficiencia insoportable. Querida sobrina, cometiste un error, dijo Ricardo, acercándose a la cerca. Olvidaste que en este pueblo, los Mendoza somos la ley. Disfruta de tus sueños de grandeza mientras duren, porque para el próximo mes, esas flores y ese pozo serán míos. Elena apretó los puños. Por un momento, el viejo miedo a ser pisoteada por su familia intentó paralizarla. Pero entonces recordó a Mateo, recordó las noches de sed y las manos ensangrentadas cavando en la sal. Ya no era la madre soltera indefensa que recibió las peores tierras. Era una empresaria con aliados poderosos y la verdad de su lado. Tío, dijo Elena con una voz que cortó el aire como un cuchillo, tú me diste esta tierra porque querías verme fracasar. Me diste el salitral para humillarme frente a todos. Lo que no sabías es que la tierra no pertenece a quien tiene el apellido, sino a quien la trabaja con amor. Puedes traer a todos los abogados que quieras, pero prepárate, no solo voy a conservar esta tierra, sino que voy a comprar cada uno de tus viñedos cuando tu envidia te lleve a la quiebra. La batalla legal apenas comenzaba. Los Mendoza tenían el dinero y los contactos locales, pero Elena tenía el respaldo de una multinacional y un secreto que sus tíos aún no comprendían, la planta solo florecía para ella. Porque solo ella conocía el equilibrio exacto de los minerales y el ciclo del agua termal. Esa noche, mientras cenaba con Mateo en una habitación de hotel en el pueblo, Elena empezó a diseñar su estrategia. No solo se defendería, atacaría. Iba a demostrar que los Mendoza habían manipulado la herencia durante décadas y que ella era la verdadera heredera de algo mucho más grande que unas hectáreas de polvo. El tribunal de la cabecera municipal estaba abarrotado. La noticia de que la sobrina pobre se enfrentaba al todopoderoso Ricardo Mendoza había atraído a periodistas locales, curiosos y a todos los agricultores de la región. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica. Elena vestía un traje sastre azul marino, sencillo pero impecable, que contrastaba con la opulencia vulgar de sus tíos, quienes ocupaban la primera fila con aire triunfal. El abogado de los Mendoza, un hombre de voz estridente llamado licenciado Guzmán, comenzó su exposición con una narrativa de victimismo corporativo. Señoría, exclamó Guzmán, gesticulando hacia Elena, mi cliente, el señor Ricardo Mendoza, entregó estas tierras de buena fe. Sin embargo, hemos descubierto que la demandada, Elena Mendoza, ocultó deliberadamente la existencia de un acuífero de aguas termales con propiedades comerciales. Esto constituye un dolo civil. Ella sabía que el salitral no era un páramo, sino una fuente de riqueza, y manipuló el proceso sucesorio para quedarse con el botín.
El juez, un hombre de edad avanzada y mirada severa, observó a Elena. ¿Tiene la defensa algo que decir ante la acusación de ocultamiento de información? Adrián Valerius, que actuaba como testigo técnico, se puso en pie, pero Elena le puso una mano en el brazo. Ella quería hablar por sí misma. Se levantó, caminó hacia el estrado y miró directamente a su tío, quien le devolvió una sonrisa de superioridad. Señoría, comenzó Elena, su voz firme resonando en la sala, mi tío afirma que yo sabía lo que había bajo esa tierra. Pero permítame recordarle a este tribunal que el salitral fue propiedad de la familia Mendoza por 3 generaciones. Durante 70 años, mi tío y mi abuelo tuvieron acceso a esas tierras. Si no supieron ver la riqueza bajo sus pies, no fue por falta de información, sino por falta de visión y exceso de desprecio. Elena sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa del juez. Lo que tengo aquí no es una prueba de mi conocimiento previo, sino una prueba de la negligencia y la corrupción de Ricardo Mendoza. Este es un informe geológico oficial fechado hace 10 años, encargado por mi propio tío. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se puso pálido y se removió en su asiento, fulminando a su abogado con la mirada. En este informe, continuó Elena, los expertos advertían sobre la presencia de minerales volcánicos en la parcela 42. El informe sugería que la tierra era inútil para la vid, pero mencionaba el potencial de los oligoelementos. Mi tío leyó este informe y, en lugar de investigar, decidió que esa tierra era el lugar perfecto para desterrarme. Él no me dio el salitral porque fuera valioso, me lo dio porque estaba convencido de que allí me moriría de hambre. El juez revisó el documento, sellado y firmado. Era una prueba devastadora. No solo demostraba que Elena no había ocultado nada, sino que Ricardo había intentado usar una propiedad que él consideraba basura para cumplir con una obligación testamentaria de mala fe. Sin embargo, el licenciado Guzmán, desesperado por recuperar terreno, lanzó un último ataque. Eso no cambia el hecho de que el uso de suelo es para viticultura. Esas flores azules son una violación a las normativas agrícolas de la región. Deben ser arrancadas y la tierra devuelta al patrimonio familiar para ser saneada. Elena no se inmutó. Señoría, solicito que se me permita presentar mi última evidencia. Es una certificación de la Secretaría de Salud y el Ministerio de Comercio. Elena entregó un segundo documento. Mis cultivos no son flores de adorno. Han sido clasificados como cultivo medicinal de interés nacional. Bajo la ley vigente, la protección de cultivos de importancia farmacológica prevalece sobre cualquier normativa local de viticultura. Además, mi empresa ha registrado el primer contrato de exportación de la región por un valor de $5 millones para el próximo semestre. La cifra cayó como una bomba en la sala. Los ojos de Ricardo casi se salen de sus órbitas. $5 millones era más de lo que toda su cosecha de uva produciría en 3 años de buen clima. Por lo tanto, concluyó Elena, mirando fijamente a sus primos, no solo me quedaré con mi tierra, sino que solicito una auditoría completa de los bienes de la familia Mendoza. Si mi tío entregó tierras basándose en informes geológicos que él mismo ocultó para perjudicar a otros herederos, la partición total de la herencia es nula. El juez golpeó el mazo. El silencio fue absoluto. Se dicta un receso de 24 horas para deliberar. Pero advierto a la parte demandante, si este informe de hace 10 años es auténtico, las consecuencias legales para el señor Ricardo Mendoza irán mucho más allá de la pérdida de este juicio. Elena salió del tribunal escoltada por Adrián y sus abogados. Afuera, la prensa la rodeó. Ya no era la pobre madre soltera. Era la mujer que había desafiado a una dinastía y ganado. Pero mientras celebraba internamente, no pudo evitar notar una sombra entre la multitud. Su tío Ricardo hablaba por teléfono con una expresión de odio puro, gesticulando hacia un grupo de hombres de aspecto rudo. La batalla legal estaba ganada, pero Elena comprendió que el peligro físico apenas comenzaba. Los Mendoza no se irían en silencio.
Si no podían tener la tierra, estaban dispuestos a reducirla a cenizas. La victoria en el tribunal dejó un sabor agridulce. Elena sabía que un hombre como su tío Ricardo, herido en su orgullo y en su bolsillo, era más peligroso que una serpiente acorralada. Esa noche, el aire en el salitral se sentía inusualmente pesado. El aroma dulce y metálico de los lirios azules inundaba el ambiente, pero Elena no podía descansar. Sentada en el porche de su nueva casa en construcción, vigilaba el horizonte con Mateo durmiendo profundamente en la habitación de atrás. Cerca de la medianoche, el brillo de unas luces de motor se apagó a 1 kilómetro de distancia. El instinto de supervivencia que Elena había desarrollado en sus años de miseria se activó de inmediato. No llamó a la policía local, sabía que muchos aún estaban en la nómina de los Mendoza. Llamó directamente al equipo de seguridad privada que la firma del Dr. Valerius había asignado para proteger la materia prima del proyecto. Minutos después, 3 sombras se deslizaron entre los matorrales. Llevaban bidones de gasolina y antorchas. Su objetivo era claro, destruir el invernadero de alta tecnología y quemar los campos de lirios. Si no había cosecha, el contrato millonario de Elena se esfumaría y ella volvería a la quiebra. Ahora. Gritó una voz que Elena reconoció como la de su primo Julián. Antes de que pudieran encender la primera cerilla, los focos de seguridad del complejo se encendieron, bañando el campo en una luz blanca cegadora. Los guardias de seguridad interceptaron a los saboteadores. Julián, presa del pánico, intentó huir, pero tropezó y cayó precisamente sobre una de las zanjas de agua termal que él tanto había despreciado. Elena caminó hacia ellos, escoltada por Adrián Valerius, quien acababa de llegar. Observó a su primo, empapado de lodo mineral y temblando de miedo. ¿Tan bajo has caído, Julián?, preguntó Elena con una calma que aterraba. Viniste a quemar lo único que le ha dado prestigio a este apellido en décadas. Esto debería ser nuestro. Escupió Julián, mientras los guardias lo inmovilizaban. Tú no eres nadie. Solo eres la hija de un muerto de hambre. Ese muerto de hambre fue el único que me enseñó que la tierra tiene alma, respondió ella. Mañana, las grabaciones de estas cámaras estarán en la fiscalía. Esta vez, la cárcel no será un rumor, será su nueva casa. El intento de sabotaje fue el último clavo en el ataúd de la reputación de los Mendoza. Al día siguiente, la noticia del arresto de Julián y la implicación de Ricardo en el intento de incendio provocado destruyó el valor de las acciones de sus viñedos. Los bancos comenzaron a retirarles los créditos. Mientras su familia se hundía en el fango de sus propios delitos, Elena volaba hacia París. El lanzamiento de L. Ordesel, el oro de la sal, la línea de cosmética basada en sus flores, era el evento del año. En el salón de un hotel de lujo frente a la Torre Eiffel, Elena Mendoza se presentó ante la prensa internacional. Ya no llevaba vestidos raídos, lucía un traje de seda color azul cobalto, el mismo tono de sus flores. A su lado, el Dr. Valerius la presentaba como la visionaria del desierto. Hace 3 años, dijo Elena frente a los micrófonos, hablando en un francés fluido que había practicado intensamente, me entregaron una tierra donde me dijeron que nada podía crecer. Me dieron sal y piedras. Pero la naturaleza no comete errores, los cometemos nosotros al no saber observar. Hoy, el salitral factura millones porque aprendimos que la mayor riqueza no siempre está en lo que es fácil de cultivar, sino en lo que sobrevive contra toda esperanza. El éxito fue instantáneo. Los pedidos del Serum agotaron las existencias en preventa en menos de 24 horas. Elena no solo era rica, se había convertido en un icono de empoderamiento. Pero su mente no estaba en el dinero, sino en el plan que había trazado con sus abogados mientras cruzaba el Atlántico. Al regresar a San Juan de la Sierra, Elena no fue a su mansión recién terminada. Fue a la oficina de su tío Ricardo. El hombre estaba demacrado, rodeado de cajas y avisos de embargo. Sus hijos estaban prófugos o bajo fianza, y su imperio de uvas se estaba pudriendo debido a la falta de inversión.
Elena puso un documento sobre el escritorio desordenado. Vengo a hacerte una oferta, tío. Ricardo levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. ¿Vienes a burlarte? ¿A comprar mis tierras por una miseria? No, dijo Elena con serenidad. Vengo a comprar tus deudas. A cambio, todas las propiedades Mendoza pasarán a nombre de una fundación que yo presidiré. Mis antiguos primos trabajarán la tierra como jornaleros si quieren comer, y tú te retirarás a la casa más pequeña de la finca. Voy a convertir estos viñedos mediocres en un centro de investigación agrícola para madres solteras de la región. Ricardo intentó gritar, pero la voz se le quebró. Estaba acabado. La mujer a la que intentó destruir ahora era su única salvación. 10 años habían pasado desde que el primer brote de lirio azul rompió la costra del Salitral. La región de San Juan de la Sierra ya no era reconocida por los viñedos de la familia Mendoza, sino por ser el epicentro de la biotecnología cosmética más avanzada del mundo. Pero para Elena, el éxito no se medía en las cifras de su cuenta bancaria, que ya superaban los cientos de millones, sino en el cambio profundo que había logrado en su comunidad. Elena caminaba por el corredor principal de la Fundación Victoria, el centro que había construido sobre las antiguas tierras de su tío. El edificio, una joya de arquitectura sostenible, albergaba a cientos de mujeres que, al igual que ella años atrás, habían sido marginadas por la sociedad. Allí no solo recibían empleo, sino educación, guardería para sus hijos y asesoría legal. Buenos días, doña Elena, saludaba a un grupo de jóvenes que analizaban muestras de suelo en el laboratorio de la fundación. Elena le sonrió con calidez. Ella ya no era la mujer de manos agrietadas y mirada temerosa. A sus 36 años, emanaba una autoridad natural y una elegancia serena. Sin embargo, seguía conservando una pequeña parcela, la original, donde todo comenzó. Allí no permitía que entrara maquinaria pesada, seguía cuidando los primeros lirios con sus propias manos. Esa tarde, un joven alto y de hombros anchos se le acercó mientras ella podaba con cuidado unas hojas. Era Mateo, quien ahora estudiaba ingeniería agrónoma en el extranjero y regresaba cada verano para ayudar en la empresa familiar. Mamá, los auditores de París acaban de enviar el reporte, dijo Mateo, rodeando los hombros de Elena con un brazo. El extracto de este año es el más puro que hemos tenido. Dicen que la concentración mineral del acuífero ha aumentado. La tierra está más viva que nunca. Elena suspiró, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a teñir el cielo. La tierra nos da lo que nosotros le entregamos, Mateo. Durante años, esta familia solo le dio codicia y veneno. Cuando le dimos respeto y paciencia, nos entregó un imperio. La caída de los antiguos Mendoza había sido total. Su tío Ricardo vivía sus últimos días en una pequeña casita en el límite de la propiedad, mantenido por una pensión modesta que Elena le otorgaba por pura compasión cristiana. Aunque él nunca había tenido el valor de pedirle perdón. Sus primos, tras cumplir condenas cortas por el intento de sabotaje, habían desaparecido de la vida pública, incapaces de soportar el peso de haber sido superados por la mujer a la que tanto despreciaron. De pronto, un coche negro de alta gama se detuvo en la entrada. Del vehículo bajó el doctor Adrián Valerius. A pesar de los años, seguían siendo socios cercanos y, para muchos, algo más que eso, aunque Elena siempre había priorizado su independencia y el bienestar de su hijo. Elena, tienes que ver esto, dijo Adrián, entregándole una revista internacional de negocios. En la portada aparecía el rostro de Elena bajo el título, La reina de la sal, como una madre soltera transformó el peor terreno del mundo en un mercado de $500 millones. Elena cerró la revista sin darle mayor importancia. Los millones van y vienen, Adrián. Lo que realmente importa es que hoy, ninguna mujer en San Juan de la Sierra tiene que agachar la cabeza para pedir el pan. Esa noche, se celebró una gala en la plaza del pueblo para conmemorar el 10º aniversario de la marca. Elena subió al estrado, pero no llevaba joyas costosas.
En su solapa, lucía un pequeño broche de plata con la forma de un lirio de desierto. Muchos me llaman afortunada, dijo ante la multitud que la vitoreaba. Pero la suerte no tuvo nada que ver con esto. La verdadera riqueza no se hereda en un testamento, ni se encuentra por azar. La riqueza se construye cuando decides que tu situación actual no define tu destino. Me dieron las peores tierras porque pensaron que me rendiría. Me dieron sal porque pensaron que me amargaría. Pero olvidaron que la sal también sirve para preservar lo que es valioso. Al terminar su discurso, Helena bajó del estrado y caminó entre la gente, estrechando manos que, como las suyas antaño, conocían el trabajo duro. Al final del camino, se detuvo frente a un espejo en el vestíbulo del centro de convenciones. Por un momento, no vio a la empresaria millonaria, sino a la joven que lloraba sobre una piedra con un bebé en brazos. Le sonrió a su reflejo, un gesto de complicidad con su pasado. La madre pobre que recibió las peores tierras ya no existía, pero su espíritu vivía en cada flor azul que crecía en el salitral. Helena Mendoza había demostrado que, con voluntad de hierro y un corazón inquebrantable, hasta el desierto más amargo puede florecer en millones de bendiciones. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.